oficiales mexicanas también tienen fines específicos establecidos en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Y entre esas finalidades establecen que debe tener características los procesos. Imagínense si esto no es laboral. Ahorita estoy hablando particularmente de las normas oficiales mexicanas en materia laboral. De los procesos cuando puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas, por supuesto de los trabajadores, y del medio ambiente laboral. Esto es esencialmente un tema de derecho laboral que está proyectado y detallado de manera muy amplia en las normas. Detalle o concreción que no vamos a encontrar en la ley y que no vamos a encontrar en los reglamentos, y que de manera específica lo podemos encontrar en las normas. También se refiere a los servicios cuando puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana o el medio ambiente laboral, y presupone también que las características o especificaciones apliquen para los criterios y procedimientos que permitan proteger y promover la salud de las personas. Entre estas finalidades de las normas, de acuerdo a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y pues con la pena, pero aquí tenemos que salirnos un poco de la Ley Federal del Trabajo para entrar en otros marcos normativos que son de íntima relación, pues estamos hablando de la ley esta en particular de metrología, que al rato les comentaré cómo está su situación por algunas novedades que se están produciendo precisamente en estos días. También trata de las condiciones de salud, seguridad e higiene que deberá observarse en los centros de trabajo. Y digo aquí la vinculación, porque hablar de centros de trabajo es hablar propiamente de derecho laboral extraído de otro marco normativo. Hay otras normas que me interesa también para ver el espectro general de la normalización en México. Hay unas normas oficiales mexicanas que se llaman de emergencia. Acuérdense, la característica principal de la norma oficial mexicana es su obligatoriedad. O sea, no es una llamada a misa, es un mandamiento jurídico que los particulares que seamos destinatarios de las mismas tenemos que acatar. Existen estas normas de emergencia que a mí me llama mucho la atención, que en una situación como la que estamos viviendo se haya preferido el discurso mediático, el discurso televisivo, a entrarle de lleno al tema jurídico, cuando la ley prevé o presupone particularmente la posibilidad de que se emitan normas oficiales de emergencia, y que parece que las características se daban para eso. Sin embargo, no ocurrió así. Bueno, estas normas de emergencia, que también gozan de la característica de obligatoriedad, ¿por qué son de emergencia? Porque no siguen el proceso normal de las normas oficiales mexicanas ordinarias, por decirlo de alguna manera, en las que tiene que haber un anteproyecto, someterlo a consulta, dar algunos meses para que pase la consulta, responder los comentarios de los participantes en esa consulta, publicar los comentarios en el Diario Oficial de la Federación, etcétera. Entonces, esto no pasa en las normas de emergencia, sino que la dependencia la emite de manera directa, con una salvedad que solo podrá tener una vigencia máxima de 6 meses y podrá repetirse, pero bajo características especiales. Y cuando se refiere a casos de emergencia, se refiere a acontecimientos inesperados que afectan o amenazan de manera inminente las finalidades de las normas oficiales mexicanas previstas en la ley. Previstas estas situaciones o estas finalidades. Y si las finalidades eran los temas de seguridad y salud, pues a mí me parece que este habría sido el momento más claro para la emisión de normas oficiales mexicanas de emergencia.
y su objeto es evitar daños irreparables o irreversibles. Hay otra categoría que no quiero dejar de mencionar porque también es muy importante, que son las normas mexicanas. Entonces, aquí ya llevamos la tercera y con esa nos vamos a quedar. O sea, tenemos la norma oficial mexicana, la normal, la ordinaria. Tenemos la norma oficial mexicana de emergencia y tenemos la norma mexicana referida como N o identificada como NMX. Las dos primeras son de carácter obligatorio. Esta, que es la norma mexicana, no tiene carácter obligatorio, sino que establece características, procesos para uniformar algunos elementos, tanto en lo que se refiere a productos, a procesos o a servicios, y que normalmente va encaminada a la obtención de certificaciones. Yo quiero que me pongan una estrellita porque soy muy cumplidor en este tema, que no me obliga, pero que la autoridad me recomienda, y que si yo me someto a un proceso de verificación, podré obtener esta acreditación, y es una acreditación que en el mercado es muy útil. O sea, en el gran mercado competidor, pues no es lo mismo que alguien esté certificado o a que alguien no lo esté, porque eso querrá decir que ya pasó un filtro de verificación. Les pongo algunos ejemplos de normas mexicanas que no son obligatorias, pero que juegan alrededor de este tema de la certificación. Y la más famosa para los abogados laboralistas es la norma 025 sobre igualdad laboral y no discriminación. Esta norma trata muchos temas laborales. Sin embargo, como es norma mexicana, no es norma oficial mexicana, no es obligatoria. Esta la promueve mucho la Secretaría del Trabajo y la CONAPRED, pero como una instancia para certificarse. Para certificarse tiene algunos beneficios. Hay algunos aspectos de la norma oficial mexicana, la número 35, la de factores de riesgo psicosocial, por ejemplo, que en alguna de sus partes establece que se tendrá por cumplido un bloque de la norma si se certificó en la norma mexicana 025. La realidad es que no es una certificación sencilla, es someterse a un amplio escrutinio de verificación de cumplimiento normativo y de buenas prácticas patronales. Está bastante complicado, es recomendable, sí, no tiene carácter obligatorio, es con la finalidad de obtener certificación. Y también la otra norma o el proyecto de norma que circuló mucho en razón de la subcontratación o de las empresas de tercerización de personal, que era la 086, cuyo proyecto se emitió en el año 2016 y por ahí tuvo una ruta errática, porque pues, la verdad es que los temas de subcontratación habríamos querido que se subieran o a nivel de norma oficial mexicana con carácter de obligatoriedad, o que se subieran al marco legal de manera directa. Entonces por ahí se generó un proyecto para regular a estas empresas. Ese proyecto únicamente iba destinado a que te certificaran, o sea, tú eres un outsourcero o eres un tercerizador buena onda, porque me cumpliste con estas características. Nada relevante para los temas de subcontratación de alto impacto que todos ustedes conocen muy bien. Entonces no ha tenido mayor dimensión este proyecto. Se ha quedado atorado, igual que se quedó atorado el tema de la iniciativa para la reforma laboral en el tema de la subcontratación laboral. Para los efectos estrictamente de análisis jurídico, me refiero a estas normas oficiales mexicanas, la normal y la de emergencia, porque el debate constitucional en el país ha sido muy amplio. Es decir, ¿cómo es que es obligatoria cuando nosotros estamos
atrapados en el argumento o vivimos el argumento de que lo único obligatorio son las leyes. Y entonces de repente nos puede resultar todo un tema, es decir, ¿cómo es que aparte de las leyes hay otro universo normativo que me dicen que me obliga y que si no lo cumplo me sancionan? Bueno, pues así es, pero además de la naturaleza obligatoria y de que no es producto legislativo, también nos parecería en una primera visión que es un exceso de la facultad reglamentaria o que no forma parte de la facultad reglamentaria porque no son normas que emita el Ejecutivo Federal en el ejercicio de esa atribución, sino que los órganos que participan para su composición, si bien son de la administración pública, no son propiamente el Ejecutivo, que es el que tiene a su cargo la facultad reglamentaria. Sin embargo, pese a todo esto, lo que les puedo compartir es que han resistido en lo general el debate de constitucionalidad, que si las normas oficiales mexicanas violan la garantía de audiencia, que si violan este otro aspecto, que si violan el principio de reserva de ley o de reserva reglamentaria, pues todos estos temas en la jurisprudencia han sido superados. Por supuesto que han llovido los amparos en contra de las normas, pero finalmente han quedado superados, y la razón principal que se aduce es que la norma lo que hace es volver concreto o detallar aspectos que están establecidos en la ley de una manera genérica. Entonces lo voy aterrizando a la vida práctica. Yo, por ejemplo, en la ley puedo decir que el patrón está obligado a proporcionar equipo de protección personal. Ahí está el postulado general de la norma. Pero ¿cómo es ese equipo? ¿Cómo deberá de ser ese equipo? ¿Qué características deberá tener? Pues eso rebasa la capacidad legislativa, y por eso en México en particular se abrió el tema de las normas oficiales mexicanas para establecer características. La única materia que se ha salvado es la de los códigos penales por una naturaleza especial, y la naturaleza especial es el principio de exactitud. Pues si hay penalistas se acordarán, y si no, el resto de los abogados también, la frase principal del derecho penal, sin pena, sin el eje. O sea, no puede haber pena sin ley. Entonces, aquí en particular, cuando las leyes penales me remiten para la composición de un tipo penal a una norma oficial mexicana, pues ese tipo penal establecido en el ordenamiento que fuere, pues estará afectado o estará viciado de constitucionalidad, porque sí hay mandato expreso de que los tipos penales deben de tener una expresión de exactitud en las leyes. Entonces, aquí no hay esta opción, y en particular hubo un tema, creo que con el Código Penal del Estado de Puebla, en el que, estableciendo un tipo penal en relación a los temas de aguas residuales, el tipo penal decía que cometía este delito la persona que infringiera lo establecido en la norma oficial mexicana tal que regulaba estos temas. Esto dio origen a una acción de constitucionalidad que finalmente terminó declarando la invalidez del tipo penal establecido en este código, precisamente porque ahí sí hay una reserva expresa de ley para la creación de los tipos penales. Les decía, como nota importante de actualidad, esta Ley General sobre Metrología y Normalización está ahorita en la bandeja de la discusión. De hecho, el día de hoy y el día de mañana hay temas de Parlamento abierto, porque hay una propuesta
de la Secretaría de Economía, que fue tomada por el senador Monreal para convertirla en iniciativa e ingresarla al Congreso. Está en el Senado de la República, para abrogar la Ley General sobre Metrología y Normalización y emitir la ley de la infraestructura de la calidad. Dicen esto a tono para incorporarla con los nuevos aspectos del tratado del TEMEC, del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. Bueno, no sabemos qué vaya a ocurrir. Los temas o las mesas de debate son el día de hoy y el día de mañana. Ya hay muchas posturas a favor, otras en contra. Lo que tratan es de que la emisión de normas pueda hacer un tipo así fast track, o sea, quitarle candados para volverlo ágil, y dicen que esa agilidad forma parte de la nueva visión comercial de México abriéndose al mundo, particularmente con sus socios de América del Norte.